Le dejo la palabra a Lilita Carrió. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo les voy a proponer de hacer una invención. Vamos a ver si nos sale. Vamos a hablar de humanismo, pero a través de nosotros mismos, de cómo estemos nosotros sentados acá. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de respirar mejor para cortar los pensamientos anteriores que venimos trayendo. Entonces vamos a tratar de respirar, de aspirar, de retener y después ustedes bajen la respiración hasta abajo, sin abrir la boca, ¿se entiende así? ¿Entendieron? ¿Vamos? Hagámoslo 3 o 4 veces. Van a ver cómo se van a ir. Se van a quedar en silencio. Y traten de seguir respirando así, tranquilos, y yo les voy a hablar y ustedes ni siquiera me miren, si no quieren, sino que en vez de mirarme a mí, vayan para adentro de ustedes. No nos ocupemos de lo que está afuera, ¿me siguen? Sino que donde se entretienen, respiren 2 veces y vuelven. Los primeros que hablaron del humanismo, todos fueron en realidad hombres y mujeres religiosos. Y todos los grandes pensadores de la historia fueron creyentes, aunque no se entró. Lo dijeron todos los grandes de la humanidad, desde las más diversas religiones y desde las más diversas posturas religiosas. El primero que a lo mejor vamos a tomar, que yo ayer tomé en la clase del Instituto Hannah Arendt, es el Génesis. Todos acá tuvieron en general formación cristiana, católica, judía, y saben que ahí se explica cómo se crearon las cosas, cómo se creó el cielo, cómo se creó la tierra, cómo se crearon los animales, cómo se creó el hombre, macho y hembra. Hombre es macho y hembra, es decir, que el uno, Dios, es masculino y femenino. Después fueron Adán y Eva acá, pero arriba el uno es el principio de lo masculino y lo femenino. Y en ese momento, ¿se acuerdan la famosa tentación de Eva? Es que Dios les dice, si ustedes quieren estar siempre conmigo y hacer siempre mi voluntad para que el mundo sea una armonía entre lo que yo soy y ustedes son, no prueben, yo estoy inventando, le estoy poniendo cosas al Génesis, ¿me entienden? No dice así, pero estoy haciendo una lectura intimista de Dios. Le dice, no vayan a probar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si ustedes comen de ese árbol, seguramente van a tener que elegir todos los días de su vida, cada minuto, qué está bien y qué está mal. Y si los toma el mal, es decir, lo que no es correcto, ustedes pueden perder lo que se llama vivir eternamente, el alma. Ustedes pueden perder el alma. Eva va y toma la manzana y el hombre queda separado de alguna manera de esa voluntad del uno, donde todos seríamos como una gran orquesta maravillosa. Imagínense que todos buenos, todos obrando el bien, ¿me siguen? Limitando la envidia, el resentimiento, todos estaríamos pensando en el otro, en la renuncia, en la generosidad y la entrega, y el mundo sería inmensamente rico, es decir, sería como el reino de Dios.
Pero el hombre fue llamado y eligió elegir entre el bien y el mal. ¿Y dónde elegimos? ¿Desde dónde elegimos qué es lo correcto y qué es lo no correcto en nuestra vida cotidiana? Siempre, elegimos en el corazón. En realidad no es el corazón, pero sería el timo corazón. Elegimos desde el alma. Por eso yo cuando lo escuché a Toti la primera vez dije, este es mi amigo del alma. Porque se siente adentro. A ver, ese Dios que creó al hombre y a la mujer está adentro nuestro. Y es el alma humana. Y lo mismo dicen todos. Entonces, Buda, ¿qué va a decir? Buda, para los que no saben, es el fundador del budismo, que es una de las religiones más importantes en la India, en China y en Japón. Dice que él se desprendió de todo, era hijo de un rey, y se fue a una especie de desierto. A ver, desierto o montaña. Imagínense todos subiendo una montaña donde no hay comida, donde no hay agua, donde hay piedras, y subimos y no... Él se fue ahí, se abandonó todo y se fue ahí, hasta que un día sentado bajo un árbol tuvo lo que se llama la iluminación, que es lo que Toti llama en búsqueda de la luz, que es la claridad. Ahora, la claridad, vieron, a Buda le salió de adentro. La claridad, podemos nosotros decir que es el sol afuera, pero el sol es el símbolo que nosotros tenemos que buscar adentro. Por eso cuando adentro no hay luz, hay angustia porque hay oscuridad. ¿Vieron cuando uno se angustia? Cuando uno se desespera, ahí hay oscuridad, ahí no hay luz. Aún en los peores momentos, las personas pueden tener oscuridad y claridad. Y muchas personas que tienen todo, que no le falta nada, que les sobra, que tienen millones de afuera, tienen esa angustia que tienen muchos adentro porque no tienen que darle de comer a sus hijos al otro día. Entonces, Buda, 500 años antes del nacimiento de Cristo, decía esto. Moisés, mucho antes del nacimiento de Cristo y de Buda, que era quien condujo al pueblo judío a salir de Egipto, quien era guiado por esa luz para salir de la esclavitud de los egipcios, además de ser guiado por esa luz, era un hombre tremendamente defectuoso. Escuchen. A tal punto que lo primero que le dice Moisés a Dios, a Yahvé, es: si yo ni siquiera sé hablar, ¿cómo voy a conducir a un pueblo? Esto es para que todos entendamos que la luz está en cada uno de nosotros, adentro, cualquiera sean nuestros defectos, imperfecciones o discapacidades. Yo estuve en el Cotolengo Don Orione, en Tucumán, en la campaña del 2001, donde ustedes saben que el Cotolengo Don Orione es un lugar religioso donde van a vivir desde hace mucho tiempo, iban a vivir desde hace mucho tiempo, chicos, chicas con discapacidades enormes, no con discapacidades enormes. Y entonces fuimos a una misa. Y qué impresionante fue. En el momento de darse la paz, ¿vieron cuando en la misa se dice la paz esté con ustedes? La paz, como no sé cómo es. La monja está acá, pues. Yo que voy todos los días me olvido.
esos chicos se besaban con una alegría y un amor que yo dije, qué bueno que no pensar, sino solo sentir. Se podía percibir claramente que al no tener la loca de la casa, que es el pensamiento, ¿vieron que uno se da manija? ¿Con quién está mi marido? ¿A qué hora vuelve? Después vuelven, uno lo enloquece, lo echa, después se arrepiente. Esa es la loca de la casa. Santa Teresa de Ávila decía que la mente es la loca de la casa, donde la dejás dispararte, haces unos líos impresionantes, porque te vas imaginando cosas y cosas sobre cosas hasta que peleas con el mundo entero. Los hombres también hacen lo mismo, no vayan a creer. Pero puse el ejemplo de las mujeres porque es un ejemplo claro, uno se empieza a dar manija, ¿vieron? Se sigue dando manija, pero llega el otro, ¡pah!, la trompada. sin aviso, porque uno se imagina un montón de cosas. Entonces, en ese lugar donde los chicos estaban privados de alguna manera de la capacidad de pensar por distintos problemas físicos, sin embargo, gozaban de una ilimitada capacidad de sentir el alma, que es como los ciegos, que tienen una enorme capacidad de percepción de todo, porque no ven con la vista y en consecuencia ven con los sentidos. La conclusión de todo, y después va a venir Cristo, que es judío, pero que le va a hablar a todo el mundo de ese rey de los judíos y en consecuencia va a convertir a ese Dios que era solo de los judíos en el Dios de gran parte de la humanidad. Por eso fíjense que hay dos religiones, o una filosofía de vida, una religión que son universales, el budismo y el cristianismo, y que tienen muchísimos puntos de contacto. Leer a Buda es leer de distinta manera y en distinta cultura, es leer a Cristo cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 1 dice, ¿qué es Dios? Luz. Luz. Lo mismo que buscaba todos. Ahora, supongamos que uno no cree en Dios, que no cree que exista un Dios. Ahora, lo que toda persona que aún no cree en eso, no cree en Dios, cree que Él es una persona. Cree que es bueno tener luz y no oscuridad. Que es bueno ver con claridad y sentir con claridad. Y lo que todo el mundo siente es que hay algo más de lo físico y del cuerpo que se juega dentro de nosotros. Crea en Dios o no crea en Dios, hay un mundo adentro de nosotros que algunos decimos, ese es Dios en nosotros, y otros dicen, ese es mi inconsciente, ese es mi corazón. Yo siempre dije, yo nunca dudé de dos cosas, de la existencia del alma, de esa cosa que está dentro, que dialoga con uno, que llora, que se ríe, y de la celulitis. De esas dos cosas yo tengo absoluta certeza. Entonces, digo, eso es el humanismo. Porque cuando uno se siente a sí mismo, si hay un uno que es Dios, o si no hay un uno que es Dios, no es Dios, pero hay un alma arrojada que solo puede sentirse que es alma en relación a un espejo que es otra alma, ahí se produce de hecho el amor por el otro, porque uno no puede ser sin el otro. La experiencia del amor demuestra que uno no puede ser sin el otro. No puede. ¿Cómo haces? No puede ser sin el hijo, no puede ser, pero tampoco puede ser, y esto es el humanismo, no puede ser sin cualquier otro, porque ese otro es hermano mío en tanto luz, no me importa si es paraguayo, boliviano, asiático, blanco, negro, gordo o flaco.
porque adentro somos iguales. A lo mejor afuera no. Ahora, el afuera es otra jerarquía, ¿eh? La jerarquía del afuera se mide por el dinero. La jerarquía del adentro se mide por las virtudes personales. ¿Quién es más generoso? ¿Quién puede renunciar? ¿Quién puede sentir? ¿Quién puede acariciar? Esas son las virtudes del adentro. Eso es lo que los griegos llamaban arete. Arete, aristocracia del espíritu. Después se confundió la palabra aristocracia con la aristocracia de los que sabían, Platón. No es así. La arete es la aristocracia del espíritu, no del saber. Y en todo caso, ¿se entiende? No es que el que del espíritu, de los valores espirituales, de la templanza, de la confianza, del amor. Después se hizo aristocracia y después se entendió en el afuera, porque el centro del mundo es el dinero, que en realidad la aristocracia es lo que más dinero tienen. Eso es oligarquía, eso no es arete. ¿Está? Por eso Moyano es oligarquía. Igual que es oligarquía el que domina al otro, el que aplasta al otro. ¿Y quién es? Entonces, la virtud del adentro, la arete, está en el barrio más pobre y en el barrio más rico. Y es cierto que en el barrio más pobre hay más arete que en el barrio más rico. Sencillamente porque hay menos tentaciones. Sencillamente porque el dolor y la necesidad hacen que uno viva más el adentro que el afuera y se tiente menos. Pero a lo mejor esa persona puesta en un lugar donde tiene todo, sea igual al que tiene todo. Porque la tentación va a ser la misma. En consecuencia, no es que ricos y pobres son distintos adentro. Es que en realidad cuando en las bienaventuranzas te dice bienaventurados, Mateo 5, los pobres en el sentido de corazón contrito y humillado, los pobres de espíritu, que en realidad son los grandes de espíritu, es decir, los que sienten que son nada. Y ustedes saben, porque viven en lugares, acá todos los que estamos sentimos lo mismo, somos lo mismo, lo que tenemos a lo mejor es la diferencia en la ropa, en el estilo de vida, pero la verdad que ahora con los polares estamos todos iguales. Ahora, ¿qué hizo el mundo occidental y nuestro tiempo? No solo la Argentina. Yo no quiero hablar de política porque después se habla de política. ¿Qué nos enseñaron en el último siglo? Primero, que Dios no existía. Segundo, que la humanidad, para estar bien, necesitaba consumir de todo. Tercero, que la identidad de las personas no estaba en lo que llevaban adentro, sino en las formas de la afuera. Si eras gordo, si eras flaco, si tenías moto, si no tenías moto, si tenías Adidas. ¿Y por qué se hizo eso? Porque el capitalismo necesitaba que la identidad no se funde en el corazón de la gente, sino que la identidad se funde en el consumir permanentemente, porque eso alimentaba la ganancia capitalista. Por eso los chicos en las villas roban para tener la vida, porque la identidad está afuera y no adentro. Por eso los chicos muchas veces se drogan para llenar ese vacío, y quien los salva muchas veces son centros de rehabilitación ligados a terapias de tipo religioso, como los protestantes, porque empiezan a encontrar el sentido de la vida adentro y no afuera, donde hay vacío. ¿Y qué pasó con el mundo político desde siempre? ¿Quiénes son además humanistas de estos religiosos? Son humanistas muchos filósofos. Han sido humanistas los grandes líderes de la humanidad. Mandela, en Sudáfrica, Gandhi, en la India, que liberó la India con la no violencia.
y tantísimos. Martin Luther King, que es la lucha de los negros en Estados Unidos, que permitió que hoy Obama, el presidente negro, sea presidente de los Estados Unidos. Los poetas son humanistas. Vieron que hay pocos poetas que no son humanistas. La mayoría de los poetas son humanistas porque, como decía Whitman, que era un gran poeta inglés, la belleza busca a los poetas y no los poetas a la belleza. Los grandes músicos han sido humanistas, porque en realidad ellos se daban cuenta que las grandes composiciones musicales no venían de afuera sino de adentro. Como decía Mozart, hay un momento en que yo no escribo más. Grandes escritores fueron humanistas. ¿Y saben quiénes eran grandes humanistas? La gente que vivía en el campo, el campesino eran grandes, los campesinos eran grandes humanistas, porque veían todos los días, primero, lo chiquito que somos frente a la inmensidad de lo que no podemos controlar, el tiempo, la lluvia, la tormenta, la sequía, me sienten más cercano a esto. Segundo, porque se necesitaba al otro para saber, se era solidario con el otro. Hay mucho humanismo en las villas, ¿no? Cuando uno sabe lo que es el hambre y le da un pedazo de lo que tiene al otro. Hay humanismo en la gente que ha sufrido mucho, porque tiene la empatía con el otro que está sufriendo, porque sabe lo que es, porque lo ha sentido, porque lo ha padecido. ¿Vieron la gente que cuando pierde algo muy querido, un hijo, algo, etcétera, empieza a luchar porque se empieza a juntar con el otro, porque empieza a sentir que lo que le pasó al otro es lo que le pasó a él y se va generando una hermandad? Hay humanismo en el dolor. En el dolor que no te vuelve resentido, sino que te hace crecer. En el dolor que te hace aceptar la vida y tratar de cambiarla en dignidad, pero también sin resentimiento, con indignación muchas veces por la injusticia. Hay humanismo y hay ecología humana cuando tratamos a la naturaleza respetuosamente. Hay humanismo en todas las concepciones indígenas de América y de todo el mundo, porque ellos tienen el sentido circular de la vida. Hay humanismo y muy fuerte en la vejez, porque uno ya entendió que no era lo que era, que no tiene lo que tiene y que ya está cada vez más cerca de no tener nada, solo a Dios, a la luz o al alma. Y hay humanismo profundo en la niñez, porque no está trabada por la loca de la casa que es el pensamiento, porque la inteligencia fluye. ¿Vieron los 3 o 4 años que dicen cosas y uno dice, este chico es sabio? No, lo que este chico no es un especulador, un hipócrita, todo lo que nos enseña después el mundo a hacer. Entonces tienen el discernimiento, la inteligencia, que vos decís, ¿dónde sacaron esto? ¿De dónde lo sacaron? Del cerebro, de la inteligencia emocional, de ver las cosas, de mirarlas y de verlas sin el lente de la especulación, de la conveniencia, del resentimiento, de la maldad, es decir, de nuestras obras. ¿Y qué le pasa en esto a la Argentina? Voy a tratar, después de que ustedes me hagan todas las preguntas ahí, avanzar. La Argentina desde su nacimiento fue violenta, algo que nunca aceptamos. La Argentina desde 1810 es una Argentina violenta y anárquica, donde se murió mucha gente y hubo muchos enfrentamientos. El origen de la Argentina es la violencia. Y el origen de una parte de la Argentina es el contrabando, es decir, la violación a la ley. Nosotros nunca quisimos
quisimos aceptar que éramos violentos. La Argentina en su origen tiene dudas sobre sí misma. Porque están los criollos, porque están los inmigrantes, todos entonces tenemos dudas, no sabemos si somos italianos, si somos españoles, si somos criollos, si somos huichí, ¿me entienden? No hay. Y como tenemos dudas nos volvemos soberbios, por inseguros. Por eso somos los más soberbios de América, para esconder inseguridad. Y por eso la señora Presidenta expresa tan bien, tan dramáticamente y trágicamente la inseguridad de los argentinos, con tanta máscara, con tanta pintura y con tanta prepotencia. ¿Por qué? Porque siempre miramos afuera, si no siempre teníamos que parecer al otro. ¿Para qué es eso? Entonces el humanismo nos llama a ser nosotros. Cuando uno es uno, es hermoso. No importa el espejo de afuera. Porque la belleza, miren lo que decía Dostoyevsky, un famoso escritor ruso. Mira, ¿qué le pasó acá, Morena? Era El príncipe idiota. Dostoyevsky es uno de los grandes escritores de la humanidad, porque describe el alma. Yo después de Dostoyevsky es Sandor Maray, que está de moda. Describe el alma, igual que Shakespeare también. ¿Por qué te estás viendo? Y él decía, escuchen esto, la belleza está en la cruz. Cuando todos los acá que nos formamos en el catolicismo, en el cristianismo, lo que tenemos es esa religión o esa base cultural, siempre nos enseñaron al Cristo del madero, ¿no? Al Cristo de la cruz. Y siempre nos dijeron que ese viernes, esa cruz, era tremendamente dolorosa y uno llora a las 3 de la tarde y sin embargo en ese dolor está la gloria y está la belleza. En realidad la gloria no está en la resurrección. La gloria está en la entrega. La gloria está en la muerte como entrega de una vida al servicio de los demás. Por eso Dostoyevsky dice, la belleza está en la cruz. Nosotros esperamos Pascua como el premio. Y no es así. Por eso ahí también se dice que nosotros para entregar cuando tenemos dolor, miren lo que yo tengo unas prácticas bárbaras, ¿no? Uno lleva mucho dolor. Lleva dolor de chico, de la adolescencia, bueno, cuando uno... Entonces uno tiene que entregar el dolor. ¿Y a quién le entrego yo el dolor? A la cruz. Porque él vino para eso, pobre. Luego uno le entrega el dolor. O uno entrega el templo, pero uno tiene que sacar afuera el dolor. Tiene que sacar afuera el dolor porque el dolor que queda adentro se transforma en resentimiento. La Argentina es una Argentina que tiene mucho resentimiento. ¿Qué quiere decir resentimiento? Por eso tantos famosos que hablan de venganza y resentimiento es el dolor que no se saca. Hay un dolor en algún lado que no sale. Como no sale, se pone duro el corazón, ¿entienden? Y ahí uno se vuelve resentido con la vida, con la familia, con la historia. Por eso uno tiene que poder sacar el dolor. La Argentina tiene que sacar su dolor. Su dolor por sus desaparecidos, su dolor por sus pobres, su dolor por sus indígenas, su dolor por su indiferencia, su dolor por su frivolidad, por su tiquería. La Argentina tiene que dejar de ser como el jurado de Bailando por un Sueño. No los que bailan, el jurado que se pelea acá, que muestra lo peor del ser humano. Ahora, ese jurado expresa el resentimiento. Estoy hablando de un programa de millones. Expresa, ¿vieron? Que una se pelea. Expresa. Pero ¿por qué tiene tanta audiencia? Porque algo de nosotros se expresa en eso.
Entonces ahora que un crápula y un corrupto como Moyano, que a través de Covelia se distribuye droga en el conurbano bonaerense, pase a ser líder de la Argentina, da asco. Eso no es. No hay que repetir la historia, porque si no los que vienen son peor que los que se van. Nosotros cuando nosotros tenemos personalmente un gran dolor, una madre acá en La Matanza, donde sea, que bueno, el marido la deja, tiene que hacerse cargo de los hijos, o se muere la mujer, pónganse cada uno en el momento de su vida más difícil. Donde uno se siente solo, se siente sola, se siente abandonado, y uno llora, y después que llora mucho y grita mucho, dice hay que empezar de nuevo. Es decir que son dos actos, el dolor lo expulsa y empieza a caminar de nuevo, tratando en el futuro de no cometer los errores del pasado. Eso es sabiduría, aprender, no quedarse resentido en el dolor, sino aprender el dolor para que no te repita. Cuando uno no hace eso, repite la historia. ¿Qué quiere decir repite la historia? Una mujer que es golpeada, seguro que se separa y se casa con otro que la va a golpear. Porque no procesa lo que le pasó, ¿entienden? Cualquier experiencia personal, en la facultad, en la escuela, los chicos, etc., uno tiende a repetir los mismos actos que te llevan al mismo lugar. Ahí dejás de pensar y volvés a repetir la historia. Entonces la vida, en vez de hacerse un círculo virtuoso como el mandala, la Argentina nunca llora, grita en las plazas, pero no llora. No se mete hacia adentro para decir por qué no cambiamos y empezamos a caminar distinto. Resistir en el humanismo es que no nos puedan comprar el alma, es que nuestros corazones no tienen precio, y es que con pocos o muchos votos o sin votos vamos a seguir transitando el camino de una Argentina que recupere la virtud interior, que ponga la dignidad en cada lugar, pero que establezca las jerarquías en el mérito de las virtudes personales y no en la riqueza acumulada afuera. Por eso, miren, este lugar, agradecer a todos los chicos y básicamente a las chicas que han hecho, yo no me voy a ocupar del galpón, me voy a ocupar de la decoración. Yo quiero que le demos un gran aplauso a todo esto. Miren el mandala. Miren lo que son la barca con el mandala para finalmente explicarles muy cortito por qué estamos y queremos estar todos juntos siempre. Porque el mandala, ¿qué es esto? ¿Ven que ustedes ven? Esto está en las iglesias en la Edad Media, en esas iglesias góticas que ustedes pueden ver por la televisión. Ahí está el mandala. El mandala es la flor de loto de todas las religiones orientales. El mandala es el círculo de la vida, ¿ven? Y la arquitectura de la vida, está el sol. Yo le puse rosado por la Virgen de San Nicolás, no le dije a nadie. Pero le dije que ponga un poco de rosado por la mujer, por el hombre. Pero el mandala es la flor de loto. La flor de loto, que es la flor que expresa las religiones orientales, es una flor como el irupé, que es lo que son paraguayos, correntinos, chaqueños pueden saber lo que es el irupé, que nace en el agua sucia, en la laguna, en la vera del río. El loto crece en el lodo. En el lodo estamos, lodo tenemos y queremos ser. Muchas gracias.